o lo ha buscado hasta encontrarlo? Y cuando lo encontró, ¿cómo reaccionó? Alegremente. Muy bien, muy bien. Yo quiero confesarles que perdí la memoria por un tiempo. Y la verdad, no descansé hasta encontrarla. Y cuando la encontré, me gocé mucho, porque en esa memoria, la memoria USB, conservaba y conservo archivos muy importantes, algunos de los cuales uso en las escuelas de formación. Bueno, el evangelista Lucas registró en su evangelio una serie de 3 parábolas narradas por Jesús. Esas parábolas pudiéramos llamarlas las parábolas de los perdidos, porque está en primer lugar la parábola de la oveja perdida, después viene la parábola de la moneda perdida y finalmente la parábola del hijo conocido como pródigo o del hijo perdido. Y en todas estas 3 parábolas hay por lo menos 3 cosas en común. Hay algo o alguien que se pierde: una oveja, una moneda, un hijo. Lo segundo es que todos son hallados. El pastor busca y encuentra su oveja, la mujer halla su moneda y el hijo regresa a casa. Y la tercera cosa en común es la celebración que tiene lugar luego del reencuentro. Así que el título de estas 3 parábolas y de su mensaje central bien pudiera ser: el que busca, encuentra. Dígaselo a la persona que tiene a su lado. El que busca, encuentra. Muy bien. El primer momento entonces en la narración de estas 3 parábolas es la pérdida. La pérdida. Y en ese sentido, hermanos, hemos de recordar que todos nosotros estábamos como espiritualmente perdidos. Estábamos espiritualmente perdidos. Por eso el Señor Jesucristo comenzó preguntando: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas? Si pierde una de ellas. Para los pastores en la Palestina de aquel tiempo, acostumbraban a contar sus ovejas, a llevarlas al redil en el atardecer, para asegurarse que ninguna se hubiese perdido. El número 99 aquí indica que ese pastor había hecho su trabajo, por eso se dio cuenta de que le faltaba una. Asimismo, era relativamente común que una moneda se perdiera en una casa judía del primer siglo, porque las casas de ese tiempo no eran tan iluminadas y ventiladas como las nuestras, sino que tenían solamente una ventanita muy pequeña y estrecha, por lo que la iluminación al interior de las casas no era muy buena. Los pisos además eran de tierra apisonada, cubierta de juncos y de cañas secas. De ahí la pregunta que el Señor Jesucristo hizo: ¿qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma? La mujer de esta parábola perdió una dracma. Una dracma equivalía a un día de salario de un obrero de la época. ¿Cuánto sería eso en pesos colombianos de hoy? Más o menos unos 30,000 pesos. 30,000 pesos. El hijo de la parábola igualmente se perdió temporalmente. De él, la Biblia dice que se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando regresó, el padre dio testimonio de él diciendo: mi hijo muerto era y ha revivido.
se había perdido y es hallada. Ahora, como en todas las parábolas de Jesús, los personajes y los eventos son simbólicos. ¿A quién representa el pastor de esta parábola? Al Señor Jesucristo. ¿Y el Padre? Al Padre celestial, a Dios el Padre. La moneda, la oveja y el hijo menor nos representan entonces a cada uno de nosotros y a cada ser humano perdido espiritualmente y necesitado del arrepentimiento y del perdón de sus pecados. Esa oveja, esa moneda, ese hijo perdido, era usted, era yo, antes de haber sido encontrados por el Señor Jesucristo. Por eso la palabra perdida, que significa destruida totalmente, la idea no es solamente la de desaparecida, sino arruinada, porque esa es ni más ni menos la condición espiritual de todos nosotros como pecadores, tal y como la Biblia lo declara. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais como muertos en vuestros delitos y pecados. Esa era nuestra condición y es la condición de todo ser humano sin Cristo. Ahora, ¿cómo creen ustedes, hermanos, que se sintieron el pastor, la mujer y el padre cuando perdieron su oveja, su moneda y su hijo respectivamente? Tristes. Aunque al pastor le quedaban 99 ovejas, a la mujer le quedaban 9 monedas y al padre le quedaba su hijo mayor, seguramente sintieron tristeza y preocupación por esa pérdida. ¿Cómo se ha sentido usted, por ejemplo? ¿Cómo se siente usted cuando ha perdido algo o cuando ha perdido a alguien? Cuando ha perdido su dinero, cuando ha perdido su salud, cuando ha perdido su empleo, cuando ha perdido una relación, cuando ha perdido a un ser querido. Bueno, al igual que ellos, el pastor, la mujer y el padre, experimentaron la tristeza de la pérdida, también nosotros, porque como dice el dicho colombiano, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y cuando usted pierde algo, lo valora aún más que cuando lo tenía. ¿Saben ustedes, hermanos, que también Dios ha experimentado la tristeza de perdernos? La experimentó cuando la primera pareja humana pecó. En la pregunta que Dios le hace a la mujer luego de sus pecados, que advierte esa nota de tristeza y de nostalgia. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Has arruinado mi plan, por lo menos temporalmente. Pero también Dios experimenta tristeza cuando voluntariamente cada uno decidimos pecar, alejándonos de Él. Ese sentimiento lo recoge el evangelista Mateo al describir la reacción de Jesús al ver las multitudes. Dice que tuvo compasión de ellas, porque estaban como desamparadas y dispersas, como que ovejas que no tienen pastor. Pero hermanos, esa es también la condición, sin lugar a dudas, de sus familiares, de sus vecinos, de sus amigos de estudio, de trabajo, sin Cristo, a quienes el Señor nos llama a cada uno de nosotros a buscar y a encontrar. Esa es precisamente la segunda etapa en esta narración. No solamente la pérdida, pero gracias a Dios que hay una búsqueda y un reencuentro. Así Dios nos buscó y nos encontró a cada uno de nosotros en Cristo. En la narración de la primera de estas tres parábolas, continúa diciendo el Señor Jesucristo que el pastor, cuando se da cuenta que ha perdido una de sus 100 ovejas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Es que el pastor era responsable de sus ovejas,
Si una se perdía, él tenía que encontrarla. Por eso los pastores eran expertos en el rastreo y podían seguir las huellas de una oveja extraviada hasta encontrarla. Ahora fíjense que la parábola no dice que esta era una oveja especial o de mayor valor que las 99. Sin embargo, el pastor fue tras ella porque era suya, porque sabía que era débil y que sin su ayuda no encontraría el camino de regreso. Asimismo, la mujer no se sentó a lamentarse o a llorar por la pérdida de su moneda. ¿Qué hizo? Comenzó a buscar la moneda con esmero. Encendió una lámpara para iluminar mejor la casa. Y no eran lámparas eléctricas, ni siquiera de esas lámparas Coleman a gasolina que usábamos en el campo hace muchos años. Posiblemente era un candil a base de aceite. Bueno, encendió esa lámpara para iluminar mejor la casa. Barrió cuidadosamente el piso y buscó diligentemente con sus propias manos. Ahora, ¿qué movió a la mujer a buscar esa moneda con tanto esfuerzo? Al fin y al cabo era una sola. Bueno, si era soltera, seguramente era parte de su dote y la estaba guardando para el día de su boda. Esa era su propiedad más preciosa entonces. Pero si era casada, quería evitar seguramente conflictos con su marido cuando regresara a casa y le preguntara por los ahorritos. Posiblemente ese dinero era todo lo que tenían y lo estaban guardando para un caso extremo de necesidad. En el caso del padre del hijo pródigo, aunque la parábola no lo dice explícitamente, sin embargo, por su reacción cuando su hijo regresó, podemos imaginar que este padre esperó a su hijo todos los días con los brazos abiertos y más de una vez quiso ir en su búsqueda. Hermanos, es que así como el pastor no se sentó con los brazos cruzados a lamentarse por la pérdida de su oveja, el Señor Jesús no se conformó con permanecer en su trono compadeciéndose de nosotros los pecadores, sino que la Biblia dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Efectivamente nos buscó y nos encontró, muriendo en la cruz por nuestros pecados para darnos vida eterna. Con toda razón, el Señor Jesucristo pudo declarar: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora, fíjense cómo el pastor va en búsqueda de una sola oveja. La mujer pone su casa patas arriba por una sola moneda y el padre echa la casa por la ventana por el regreso de su hijo. Es que todos ellos representan al Padre, a ese Padre que ama al pecador y que lo ama individualmente, porque Dios no se deja impresionar por las estadísticas. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo humanidad, pero a ese mundo conformado por seres humanos individuales. En ese texto usted bien puede poner su nombre, porque de tal manera amó Dios, usted le amó individualmente. En un sentido lo dejó todo para buscarte y para encontrarte a ti. Ahora, ¿puede usted pensar en las razones que ha tenido, que tiene Dios para buscarlo? Por encima de todas las razones hay una que incluye las demás: porque te ama, porque de tal manera te ama y te ama Dios. Con la misma diligencia que lo hicieron los protagonistas de la parábola, Dios nos buscó hasta encontrarnos. Nuestro pecado, nuestro estado de perdición no fueron entonces obstáculos, no lo fueron.
no fueron más grandes que su amor por nosotros. Fue su amor lo que lo llevó a dar a su único Hijo para rescatarnos de nuestra esclavitud espiritual. Por eso la pregunta para usted y para mí es: ¿cómo ha buscado o cómo busca usted lo que ha perdido? ¿Cómo ha buscado o busca usted su comunión con Dios cuando esa comunión se ha perdido a causa del pecado, a causa de la tibieza espiritual o del enfriamiento o del desierto espiritual? ¿Cómo ha buscado o busca usted restablecer su relación con su cónyuge cuando se ha perdido, o con sus padres, o con sus hijos, o con sus hermanos? ¿Cómo ha buscado o busca usted restablecer su salud, su trabajo, su pasión por Dios, su pasión por el ministerio, su primer amor? Lo hace con la misma diligencia con que el pastor, que el Padre lo hicieron. También hoy, hermanos, la condición de la gente sin Cristo es la de perdición total. Y usted y yo somos los pies, somos los brazos, somos las manos del buen pastor para ir en búsqueda de esas personas hasta encontrarlos, para poder entonces pasar a la tercera etapa, la etapa de la celebración. La celebración, porque es que Dios se regocijó al encontrarnos. ¿Qué hizo Dios cuando nos encontró? Se regocijó, y cuando la encuentra, dice, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. El pastor de la parábola decidió cargar en sus hombros a la oveja perdida antes que dejarla morir, y no lo hizo a regañadientes, lo hizo con gozo. Ahora, en la Palestina de entonces, muchos rebaños eran comunales, es decir, no eran de un solo dueño, eran propiedad de todo el pueblo. Por eso, cuando el pastor aparecía a la distancia, saltando de alegría con su oveja en hombros, toda la gente irrumpía en un clamor de alegría y de gratitud a Dios. Eso fue lo que hizo también nuestro buen pastor al morir en la cruz. La Biblia dice: todos nosotros nos descarriamos como ¿qué? Como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, ¿qué hizo? Cargó en él, en Jesús, el buen pastor, como el de la parábola cargó en sus hombros la oveja, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero asimismo, como el pastor se regocijó al encontrar su oveja, así se regocijó el Señor Jesucristo cuando pagó en la cruz el precio por encontrar a todos los pecadores arrepentidos. Dice la Biblia: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Asimismo, la mujer buscó cuidadosamente la moneda hasta encontrarla. No se desanimó por los obstáculos, y cuando la encontró, ¿qué hizo? Dice que invitó a sus amigas y a sus vecinas a compartir su gozo. ¿Y qué decir de la tremenda celebración que hizo el padre a su hijo perdido cuando regresó a casa? La Biblia dice que el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. A propósito, ese vestido, anillo y calzado que el padre ordenó dar a su hijo son manifestaciones visibles del perdón y del restablecimiento de su condición de hijo. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo se ha sentido cuando encuentra finalmente lo que estaba buscando por días, por meses o por años? ¿Ha
¿Han visto ustedes, por ejemplo, la celebración de padres y de hijos que se han reencontrado después de muchos años? Esa celebración es indescriptible. O si no, reviva en su mente las imágenes y las palabras de las madres que han recuperado a sus hijos que les habían raptado, o los padres, las esposas y los hijos, dando la bienvenida a sus familiares que estuvieron secuestrados después de meses o de años. Tanto el pastor como la mujer y el padre invitaron a sus amigos, a sus vecinos, a sus trabajadores a celebrar gozosamente con ellos el reencuentro de la oveja, de la moneda y del hijo perdidos. Pero de la misma manera, hermanos, la Biblia dice que hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. He aquí el mensaje central de estas tres parábolas. Yo le invito a que lea conmigo el versículo 7 y el versículo 10 del capítulo 15 de Lucas. Y podemos tenerlo aquí en pantalla mucho mejor. Versículo 7. Os digo, léalo conmigo en voz alta, por favor. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y ahora el versículo 10. Versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Fíjense que la misma expresión se repite dos veces para no dejar duda alguna acerca de cuál es la actitud de Dios frente a, por un lado, una actitud de falsa santidad, de religiosidad, pero por otro lado su actitud ante un genuino arrepentimiento. ¿Se imagina usted la tremenda fiesta que se armó en el cielo cuando usted se arrepintió? Cuando el Señor perdonó sus pecados, cuando usted le rindió su vida, invitando a Jesucristo a entrar a su corazón, recibiéndole como el Señor y el Salvador de su vida. ¿Qué dice la Biblia que hubo en el cielo? Fiesta. Gozo en el cielo delante de los ángeles de Dios. Es otra forma de decir que Dios mismo se regocija, pero que como es un Dios generoso, quiere compartir ese regocijo con su pueblo. Dice que hay gozo en Dios cuando un pecador se arrepiente. Ese pecador es representado en las parábolas por la oveja, la moneda y el hijo perdido. Pero ese pecador es cada uno de nosotros, pecadores por naturaleza, de quienes la Biblia dice por cuanto todos que pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, piensen en un detalle muy importante. Dice que hay gozo en el cielo por un pecador que hace ¿qué cosa? Que se arrepiente. El gozo de Dios lo produce no el pecador en sí, sino que su arrepentimiento. Es su cambio de mentalidad, su cambio de conducta en relación con el pecado. Un cambio que involucra un apartarse del pecado, pero un acercarse a Dios, como lo hizo el hijo pródigo. Hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, en comparación con los justos que no necesitan de arrepentimiento. Ahora, estos justos a los que se refiere aquí el Señor Jesucristo no lo son en el sentido de su rectitud ante las normas divinas y humanas. Jesús se refiere irónicamente a los que se creen justos y no ven la necesidad de arrepentirse y de volverse a Dios. Ese era el caso de los fariseos y de los escribas, que excluían del pueblo de Dios a los publicanos y a los pecadores, que no merecían, según ellos, más que la destrucción. Y como pecadores, los fariseos consideraban a la gente que llevaba una vida inmoral, por ejemplo, los adúlteros, los tramposos, o los que tenían, según ellos, una profesión deshonrosa, un trabajo que pudiera conducirlos al fraude o a la inmoralidad. Ese era el caso de los publicanos, de los recaudadores de impuestos. También de los pastores de ovejas, ¿sabían ustedes? Eran considerados como
pecadores por los fariseos, los borriqueros, los vendedores ambulantes y los curtidores de pieles. Por eso el evangelista Lucas inicia el relato diciendo que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. En otras palabras, lo que decían: este es tan pecador como ellos. Y en respuesta a esa acusación de los fariseos, y para que no queden dudas, el Señor Jesús les narra no una, sino 3 historias, cuya enseñanza es la misma. La salvación es tanto para judíos como para quienes, para gentiles. Es tanto para el fariseo, que conoce y guarda la ley de Moisés, pero también para el publicano, que se siente indigno siquiera de mirar al cielo. La única condición, eso sí, tanto para el uno como para el otro, es la de reconocer que está perdido espiritualmente y venir entonces en un genuino arrepentimiento, clamando por el perdón de sus pecados, tal y como lo hizo el hijo pródigo. ¿Cuál fue la declaración que hizo el hijo al ver a su padre? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es genuino arrepentimiento. Por medio de estas parábolas, entonces, el Señor Jesucristo hizo una vehemente defensa del Evangelio de la gracia. La misericordia de Dios es tan grande que su mayor alegría consiste en el perdón, porque al fin y al cabo el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias a Dios, hermanos, que ustedes y yo hemos sido y somos objeto todavía de la gracia y de la misericordia extendida de Dios sobre nuestra vida. A veces olvidamos que nosotros éramos también esa oveja, esa moneda, ese hijo perdido. A veces olvidamos que más de una vez, habiendo sido encontrados por el buen pastor, hemos huido del redil. El gran pastor de las ovejas nos ha rebuscado, nos ha reencontrado, nos ha regresado al redil. A veces olvidamos que más de una vez hemos regresado a casa y el Padre nos ha recibido de nuevo con sus brazos abiertos y con el beso del perdón. Y si lo que más gozo trae al corazón del Señor es la presencia de pecadores arrepentidos, entonces la pregunta para usted y para mí en este día es: ¿cómo nosotros, que fuimos encontrados ya por Él, podemos contribuir al gozo del Señor? Evangelizando, predicando el Evangelio, haciendo discípulos, buscando y encontrando a los perdidos. Quizás eso implique dejar la comodidad y la seguridad, la zona de confort en la que nos encontramos, para salir a buscar a esas ovejas perdidas, a esas monedas perdidas, esos hijos perdidos. Así esto nos cueste estar dispuestos a que nos critiquen como lo hicieron con Jesús. Dios, hermanos, incluye a todos en su amor. Dios ama también a los que se han extraviado. Por eso hay una alegría indecible en su corazón cuando uno que ha estado perdido vuelve a casa. Reciba la invitación de parte del Señor para usted en esta mañana. Comparta el gozo del Señor. Contribuya al gozo de Dios siendo instrumento para encontrar a los perdidos, comenzando por aquellos en su propia familia, sus vecinos, sus amigos, sus compañeros de trabajo. En esta mañana yo quiero hacer una invitación a varios grupos de personas. En primer lugar, quiero dirigirme a los amigos que nos acompañan en el día de hoy y a quienes nos han visto, nos han escuchado a través de la internet. Si usted no le ha rendido todavía su vida a Cristo, si no le ha recibido como el Señor y el Salvador de su vida, usted es como esa oveja, como esa moneda, como ese hijo. Esa es la mala noticia, pero la buena noticia es que Dios está aquí.
Y la razón por la cual usted se encuentra en este lugar es porque Él le ha buscado. Él quiere recibirle ahora con los brazos abiertos para darle su herencia, la mayor de todas, la vida eterna, la herencia de la salvación. Entonces voy a pedirles el favor a los amigos que levantaron sus manos al comienzo de la reunión. Vengan por favor rápidamente aquí adelante, mientras todos nos vamos colocando de pie. Vengan aquí adelante por favor los amigos que nos acompañan en este día. Yo quiero guiarles en una oración por medio de la cual ustedes, como el hijo aquel de la parábola, van a venir para reconocer su necesidad de perdón, pero van a venir en una actitud de arrepentimiento y van a recibir entrada en la casa de Dios. Qué bueno que son jóvenes quienes están pasando aquí adelante. Vengan por favor, todos los amigos, amigas, si hay alguien más que nos ha acompañado hoy, que está aquí por primera vez. Muy bien, a ustedes quiero pedirles el favor de cerrar sus ojos por un momento y de todo corazón hacer esta oración conmigo. Diga desde el fondo de su corazón: Señor Jesucristo, en este día yo reconozco que estoy perdido, que soy como esa oveja, como ese hijo, pero reconozco también que tú me has buscado. Hoy quiero dejarme encontrar por ti y rendirte mi vida a ti. Quiero pedirte que perdones mis pecados. Hoy me arrepiento de ellos y te abro mi corazón para que vengas y vivas en él como el Señor y el Salvador. Perdona mis pecados, limpia mi vida, hazme ahora hijo de Dios, miembro de la familia de Dios. Gracias por permitirme ser acepto en la casa de Dios a partir de este momento. Gracias por permitirme contribuir a tu gozo en esta misma hora, al venir a ti en arrepentimiento. Amén. Amén. Y como hay gozo en el cielo, también nosotros como pueblo de Dios celebramos ese gozo por la decisión que ustedes han tomado en este día. Hay hermanas y hermanos aquí esperándoles para estrechar su mano y para entregarles un material, regalarles un material que va a ser de mucha ayuda para ustedes. Por favor, tengan la bondad de salir por este pasillo. Bien. Pero la segunda invitación que quiero hacer es a aquellos de ustedes que hoy reconocen que habiendo sido encontrados por Dios, habiendo sido perdonados sus pecados, se han alejado de Él, que así han estado por días, por meses o por años, pero que hoy quieren tomar la decisión de regresar a casa como lo hizo el hijo pródigo. Hoy todavía los brazos del Padre están abiertos para recibirte. Si es tu caso, yo te invito para que ahí donde estás levantes tu mano. Si hoy quieres decirle al Señor: Señor, yo quiero regresar a ti, quiero volver a casa, levanta tu mano ahí donde estás. Y si quieres venir aquí adelante, ven aquí adelante para que otros simbólicamente te reciban. Vengan aquí por favor, ustedes que han levantado su mano, y hermanos, líderes, vengan por favor y oren por ellos, abrácenles, así como el Padre abrazó a su hijo que regresó a casa. Hoy también Él está aquí para recibirte con los brazos abiertos, para recibirte con ese beso de perdón, para recordarte que hay un vestido, un anillo, un calzado esperando por ti. ¿Hay alguien más? Vengan, uno por cada uno de los que ha pasado aquí, por favor.
simbólicamente, como decía, en nombre del Señor, den ese abrazo, ese beso de bienvenida. Padre, gracias por recibir nuevamente en tu casa a aquellos que hoy están regresando en actitud de genuino arrepentimiento delante de ti, como lo hiciste con el Hijo de la Palabra, Señor. Hoy también nosotros lo recibimos con los brazos abiertos. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias por tu limpieza. Gracias por vestirles por el vestido de la justicia tuya, Señor. No de la suya, no de sus obras, pero de la obra de Jesucristo en la cruz. Gracias, Señor, por garantizarles el perdón tuyo y la limpieza de sus pecados, por recibirles nuevamente y por recomisionarles para hacer la tarea que les has encargado, así como a cada uno de nosotros. Nos gozamos también con ellos. Recibamos a nuestros hermanos, hermanas en esta mañana. Recibamos también. Hay un lugar para ustedes en la presencia del Señor. Pero quiero hacer una tercera invitación también en esta mañana, y es a todos ustedes. A todos ustedes. Yo pregunté al final, ¿cuál es la manera en que ustedes y yo, que hemos sido ya encontrados por Dios y por quienes Dios se ha regocijado, cuál es la manera en que ustedes y yo podemos contribuir al gozo del Señor? Así es, trayendo a otras ovejas al redil, trayendo a esas personas que están perdidas en sus delitos y pecados, comenzando, como dije, por nuestros propios familiares. Yo te invito a que en esta mañana entonces tú hagas un compromiso, tomes una decisión delante del Señor en esta hora. Tú vas a ser los pies, las manos, la boca, los brazos del buen pastor para alcanzar a esas personas. Piensa en ese familiar, piensa en ese vecino, piensa en ese amigo, en ese compañero tan necesitado de Dios en esta hora, y toma la decisión de ser un instrumento de salvación para esa persona. Padre nuestro, gracias por habernos hecho no solamente objeto de tu gracia y de tu misericordia, pero por hacernos instrumentos, canales de esa salvación para las personas que nos rodean. Gracias por darnos esta semana la oportunidad de ser esos instrumentos para alcanzar a las personas perdidas en su pecado que nos rodean. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, sensibiliza nuestro corazón. Pon tu palabra en nuestros labios para llegar con las buenas noticias de la salvación a esas personas y contribuir al gozo de tu corazón en el nombre de Cristo. Amén. Sí.